Continuamos nuestra reflexión de historia de la espiritualidad. Vamos a entrar ahora al siglo XIII, en donde la fuente de espiritualidad se va a ir reflejando justamente en las llamadas órdenes mendicantes, que será este gran movimiento espiritual que va a influir dentro de la Iglesia para su propia renovación. En el siglo XIII podemos ver ya en la Iglesia cómo ha tenido grandes transformaciones de índole política y social, ¿verdad? Ya tiene sus poderes después de toda la lucha de las investiduras, se puede ver su poder espiritual y temporal, de tal manera que se ve la grandeza de una iglesia poderosa que ha afianzado totalmente su poderío, ¿verdad? Y delante de las monarquías. Por lo tanto, podemos ver que políticamente en el siglo XIII la iglesia va marcando el paso. Obviamente, cuando la iglesia tiene mucho poder, pues se va poniendo en riesgo ciertos elementos de índole espiritual, porque está más preocupada por lo política y por las corruptelas que puede ocurrir dentro de este ambiente que por la vida espiritual como tal. Entonces, esto es un riesgo precisamente para la identidad y la misión de la iglesia. Por otro lado, desde el punto de vista social y económico, en este tiempo, ¿verdad?, entre el año 1000 y el 1300 sobre todo, es cuando la población va creciendo grandemente, ¿verdad?, al punto de duplicarse dentro de Europa. Por lo tanto, tenemos un mayor auge de personas y por lo tanto de otras necesidades que se van suscitando dentro de este ambiente. Por otro lado, también en estos tiempos podemos ver el resurgimiento de las grandes ciudades. Mientras que anteriormente, ¿verdad?, las grandes ciudades habían decrecido, ¿verdad?, perdiendo su vigor, su fortaleza. Ahora las grandes ciudades vuelven a tomar poderío y es ahí donde empieza a surgir la clase de la burguesía con mucho mayor fuerza. Estos burgueses que son básicamente esta clase social que va floreciendo, ¿verdad?, nueva, que florece y que van habitando en las villas y en las ciudades, y su poderío radica precisamente en su poderío económico, ¿verdad?, porque tienen recursos materiales y operaciones comerciales que le dan subsistencia sin necesidad de otros medios, ¿no? No dependen de otra realidad, sino que ellos mismos van moviéndose precisamente en este ambiente, ¿no? Por lo tanto, podemos ver cómo en este siglo XIII, pues entonces va creciendo, ¿verdad? Todo esto, además, van también teniendo las universidades más importantes, ¿verdad? Su fuerza, su auge también en este siglo. Entonces, vemos que es un siglo que es un poco en crecimiento desde diferentes ámbitos y desde el punto de vista espiritual podría verse como una especie de decaída. Y es justamente donde van a aparecer estas órdenes mendicantes. ¿Qué podemos decir en general de las órdenes mendicantes? Bueno, pues se llaman órdenes mendicantes precisamente porque no poseían propiedades, rentas, privilegios, ¿verdad?, sino que vivían justamente de la mendicidad, ¿no? Vivían de la limosna de los fieles, es decir, no tenían nada para sostenerse, sino vivían de lo que los fieles daban, ¿no? Y este es entonces el gran proyecto que ellos van teniendo justamente en esta realidad. Las órdenes mendicantes que van surgiendo, sobre todo en este tiempo, van a ser los franciscanos, los dominicos, los carmelitas de la antigua observancia, por supuesto, los llamados ermitaños de San Agustín, ¿verdad? Y algunas derivaciones de las órdenes franciscanas, ¿no?, que serían los capuchinos o la tercera orden regular de San Francisco, ¿no? Básicamente. Entonces serían estas las órdenes mendicantes de este siglo. Posteriormente, más allá del siglo XIII, van a aparecer también otras órdenes que se les van a llamar también mendicantes como consecuencia de este movimiento que surge en este siglo, pero no pertenecen a este siglo, ¿no? Entonces serían los agustinos descalzos, los agustinos recoletos, los carmelitas descalzos, ¿no?, los hermanos de San Juan de Dios, los mercedarios, los trinitarios, ¿verdad?, que también van a ser reconocidos como órdenes mendicantes, pero posteriormente, no en este siglo, no en este momento en donde empieza a surgir. ¿Cuáles serían los elementos de la vida espiritual que va presentando estas órdenes mendicantes? Entonces podemos ver nosotros precisamente, en primer lugar, que son órdenes clericales, que si bien comenzaron siendo órdenes laicas como tal, ¿no?, también podríamos ver que van clericalizándose poco a poco, porque se dan cuenta que lo que necesita la gente pues es una cura pastoral, y si no hay sacerdotes, bueno, pues no puede haber cura pastoral, entonces está como muy limitado su campo de acción. Entonces por eso con el paso del tiempo pues empiezan a ser clérigos, muchos de ellos, justamente para llevar a cabo la cura pastoral. Entre su apostolado, aparte de esta cura pastoral, bueno, pues atendían entonces ya los sacramentos, las catequesis, las predicaciones, las misiones populares, la atención a enfermos, la enseñanza universitaria, ¿no? Es decir, van creciendo estas órdenes mendicantes con grande fuerza por el testimonio que empiezan a dar al inicio, ¿no?
obviamente son unas órdenes que están exentas, es decir, no estaban directamente bajo la jurisdicción de un obispo, sino venían directamente del Vaticano, ¿no? La Santa Sede eran sus superiores inmediatos, ¿no? Entonces, eso va a traer luego problemáticas, ¿no? Tendríamos en tercer lugar otra característica de la vida espiritual de estas órdenes mendicantes, pues la confrontación entre el clero regular y el clero secular. Empieza a haber ya una especie de debate entre ellos, porque el pueblo pues empieza a pedir ayuda precisamente a las órdenes mendicantes y no a sus párrocos, ¿no? Y obviamente pues los párrocos se enojaban porque pues económicamente empezaba a entrar menos, ¿no? Entonces empieza a haber unas grandes disturbios, ¿verdad? Y de confrontaciones entre los mendicantes y el clero secular, ¿no? Entonces empieza a haber obviamente una distinción fuerte, al punto que incluso, ¿verdad? Ya cuando viene el concilio cuarto de Laterano, ¿no? Y el segundo concilio de León, ¿no? En el 1215 y en el 1274, se regula para que se prohíban órdenes religiosas nuevas, porque empiezan a surgir muchas mendicantes y entonces el clero regular, el clero secular va disminuyendo su poderío económico, ¿no? Entonces, pues estos intereses económicos hacen que se vayan deteniendo ciertas cosas. Ellos tenían una organización interna en cuanto a la llamada hermandad, es decir, la fraternidad, que sería como la idea básica que ellos tenían, ¿no? Entre ellos son hermanos, ¿verdad? Porque todos tienen la misma dignidad. Si bien había un consejo, ¿verdad? Que pedía, ¿verdad? Dentro del capítulo general que ellos hacían, la elección de un superior, ellos no le llamaban tanto un superior, sino un prior, ¿no? O sea, el primero que está al servicio de la caridad de los demás, ¿no? O sea, no sería como un líder que está ahí sometiendo a otros, sino más bien es alguien que va precisamente ayudando a los demás. Otro elemento de su espiritualidad, pues es la itinerancia, ¿no? Que es justamente el ir de un lado a otro, ¿no? Estaban disponibles a ir a donde se les necesitaba, no a donde querían, ¿no? Ellos son personas encarnados en la urbe, o sea, si bien está al principio, ¿verdad? Espiritual de la llamada fuga mundi, ellos no entendían la fuga mundi como escaparse del mundo, ¿verdad? Y estar resguardados ahí sin que nadie los vea de parte del mundo. Más bien ellos estaban al servicio del mundo, ¿verdad? Desde dentro de él, denunciando y renunciando a excesos, ¿verdad? Económicos, mercantiles, de posesiones, de usura, ¿no? O sea, ellos se fugaban del mundo, no estando cerca del mundo, sino dentro del mundo, pero denunciando, ¿verdad? Y evitando todo tipo de situaciones que los destruyeran, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Y obviamente, pues las urbes era el lugar donde ellos se ejercitaban, ¿no? Ellos no escaparon, ¿no? O sea, es otro tipo de elementos que van ayudando precisamente a esta realidad. Y por supuesto, como decíamos al principio, tienen este apostolado universitario, es decir, el apostolado universitario refiere a que ellos se dan cuenta que para dar una buena cura pastoral también necesitan los estudios, ¿no? Y era obviamente la necesidad de estudiar, de prepararse en las universidades, y después ellos mismos ayudaban en las universidades. O sea que las órdenes de mendicantes fueron de grande elemento y de grande valía dentro de la vida espiritual de este siglo, reformando fuertemente la vida de la Iglesia. Por lo tanto, podemos ver entonces, a grosso modo, estas características espirituales, ¿no? Que obviamente iban acompañados, por supuesto, de la pobreza personal y colectiva, ¿no? De la vivencia de la fraternidad, como lo hemos visto, ¿no? Y de esta encarnación e itinerancia en medio del mundo. De tal manera que el primer grupo, ¿verdad? Que empieza con grande fuerza las órdenes mendicantes, pues serían los franciscanos, ¿no? Con San Francisco de Asís sería el primer gran bloque de espiritualidad que nosotros podemos ver, ¿no? San Francisco de Asís, que nació en esta ciudad de Umbría, ¿no? Asís, entre 1181 y 1182, ¿no? Más o menos. Él pertenecía a la clase burguesa, o sea, era un tanto adinerado, ¿no? Su padre era comerciante, ¿no? Y bueno, pues él, si bien se la vivía, pues, dando fiestas, ¿verdad? Rodeado de amigos, era generoso, ¿no? Inclusive era derrochador en favor de los demás, pero no con una vida licenciosa, ¿no? Porque a veces lo ven como que era una persona inmoral, ¿no? No necesariamente los historiadores, ¿verdad? Sus biógrafos lo ven así, más bien es alguien que sí, derrochaba, se divertía, pero tampoco con excesos, como si fuera una persona sumamente inmoral, como podría ocurrir en otros casos, ¿no? Aquí era algo muy sencillo, ¿no? Cierto, tenía sus ideas de ser un caballero, ¿verdad? De ser un noble, etcétera, ¿no? Incluso se alistó en el ejército, donde cayó prisionero en 1202, ¿verdad? Y después de ahí vino toda una crisis que tuvo, ¿no? Que es precisamente el que lo va a llevar justamente a encontrarse con Cristo, ¿no? Cuando está en la llamada iglesia de San Damián, como ustedes alguna vez lo han escuchado, ¿no? En el 1208, donde le pide a Cristo que reconstruya su iglesia, ¿no? Y ahí sí es donde va a comenzar todo. Y es ahí cuando entonces va a renunciar a todo y empieza entonces a
a cansarse del dinero, empieza a derrochar el dinero en favor de los pobres. Su papá se enoja, ¿verdad? Lo denuncia ahí con el obispo diciéndole, mire lo que está haciendo mi hijo, y entonces él decide renunciar totalmente a todo tipo de bienes, a todo tipo de placeres, para enfrentar el mundo a la luz de lo que el Señor quiere para reconstruir la iglesia, para no dejarse caer por las situaciones de pecado, ¿no? Y de influencias y de cosas políticas que no servían para nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza todo este proceso. Hay un grupo de personajes, ¿verdad? De hombres que también lo ven y también quieren empezar a vivir esta experiencia. Y entonces empieza todo este movimiento franciscano, ¿no? Y sería la primera orden mendicante que empieza a surgir, ¿no? En el 1209, por ejemplo, Inocencio III le va a otorgar a San Francisco la aprobación oral de la primera regla, ¿no? Ya empieza ahí. Y luego, pues ya empieza más, ¿verdad? En el 1212 la fundación de las Clarisas, ¿verdad? Luego en el 1219 visita a Marruecos, ¿verdad? Y varios hermanos, ¿verdad? Va dejando encargado de la orden, o sea, va creciendo cada vez más. En el 1223 el Papa Honorio III es el que va a aprobar la regla definitiva, ¿no? Ya con una bula como tal, ¿no? Y finalmente para el 1226 pues va a ser, va a morir, y 2 años después, ¿no? En 16 de julio de 1228 pues va a ser canonizado, ¿no? Propiamente pues San Francisco pues era un hombre pobre, un sencillo que buscaba hacer el bien a los demás, y obviamente pues no es que escribiera mucho, ¿no? Tenemos sus oraciones, ¿no? Entre ellas el llamado Cántico de las Criaturas, ¿no? Las 9 cartas que existen, ¿no? Los avisos espirituales que escribió 2 reglas, ¿verdad? La norma de vida para las Clarisas y su testamento, propiamente, ¿no? O sea, son cosas muy sencillas que él escribió. Pero de su estilo de vida y un poco de lo que podemos nosotros resaltar de esto, podemos ver entonces nosotros algunas de las características de la vida espiritual de San Francisco, que en primer lugar sería el teocentrismo. Para San Francisco, ¿verdad? Es muy importante la conciencia de la continua presencia de Dios en el mundo, porque él se sabe que está en manos de Dios. Por lo tanto, el centro de todo es Dios. Y por lo tanto, si Dios está en el centro, significa que Dios está omnipresente, claro, y su providencia divina va transformándolo y animándolo todo. En segundo lugar, pues su espiritualidad es trinitaria, ¿no? Y entonces vemos cómo San Francisco de Asís, de manera clara y sencilla, va teniendo una vivencia espiritual, ¿verdad? Enseñando la presencia de la Trinidad, ¿no? La conciencia de una filiación divina, de una identificación radical con Cristo y, por supuesto, la docilidad al Espíritu Santo. En tercer lugar, obviamente, como consecuencia de esto, bueno, está el cristocentrismo, así como Dios es el centro de todo con su providencia, como la Trinidad, ¿verdad?, parte de su móvil espiritual, bueno, pues el cristocentrismo es obviamente el centro de todo, es Cristo, ¿no? Es un apasionado que se identificó con el Cristo pobre, humilde y anonadado en Belén y en la cruz, ¿no? Es sobre todo esto. De ahí que, por ejemplo, de ahí van a surgir los llamados belenes o nacimientos, ¿verdad? Los nacimientos que hoy ponemos, bueno, tienen sus orígenes precisamente en San Francisco de Asís, ¿verdad? En la que quiere conmemorar la natividad del Señor, justamente, ¿verdad? Interpretándolo, representándolo, porque es ahí donde se ve el Cristo pobre, ¿no? Junto con el Cristo crucificado, claro. Otro elemento primordial es el evangelismo, es decir, es seguir radicalmente a Cristo, que implica precisamente vivir el Evangelio. O sea, en el fondo, cuando le empiezan a preguntar, bueno, ¿cuál sería la regla de los franciscanos? Pues el Evangelio, ¿no? Él dice, es el Evangelio, no hay otra cosa más que el Evangelio, ¿no? Ya después tiene que escribir la regla, claro, oficialmente, pero de entrada él dice, la regla es el Evangelio, no hay otra cosa, ¿no? Un franciscano se va a garantizar por vivir el Evangelio, esa sería como la clave de todo, ¿no? Y por supuesto, pues decíamos, los elementos primordiales son la pobreza evangélica, ¿no? Que es el eje primordial del franciscano, ¿no? De esta espiritualidad, ¿no? El ser pobre. ¿Y ser pobre qué significa? Pues en primer lugar tener como finalidad imitar a Cristo, ¿no? Puesto que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, ¿no? Y es una pobreza que implícitamente representa una denuncia a la sociedad burguesa que ha sido ambiciosa, que ha sido materialista, ¿verdad? Que busca la grandeza, delante de ese ambiente ambicioso que genera la burguesía. San Francisco de Asís pues habla de la pobreza, ¿no? Obviamente esta pobreza reclama ver la supremacía de Dios en todo. O sea, es que el hombre no depende de la riqueza no es quien lo mueve solamente es Dios, y solo Dios le dará sentido a su vida, ¿no? Y por lo tanto esta pobreza, verá que no es una pobreza que busque por sí misma la carencia de bienes materiales, o sea, porque a veces se puede malentender, ser pobre, no quiero tener nada, no es que esté buscando la carencia, ¿no?
sino un medio para vivir y manifestar la solidaridad con los pobres. O sea, no es que tú digas, soy pobre porque no quiero tener nada, no. Soy pobre porque estoy haciéndome solidario con los pobres. O sea, tiene una espiritualidad la pobreza, ¿no? Así como me identifico con Cristo pobre, también me hago pobre, no solo porque no quiero tener nada, para que todo el mundo me vea que no tengo nada, no. Soy pobre porque me estoy identificando en un acto de humanidad, de solidaridad y de compasión con los más pobres y enfermos, ¿no? Eso sería la idea de la espiritualidad franciscana de la pobreza. Tenemos también, en otra de sus características de esta vida espiritual, la eclesialidad, ¿no? Es decir, a diferencia de varios movimientos laicales carismáticos que había en esta época de San Francisco, ¿verdad? Y que incluso algunos reaccionaron en contra de estos movimientos, Francisco es alguien muy sencillo, ¿no? Con una fe inquebrantable ante el misterio de la Iglesia, y por lo tanto trata de hacer ver justamente la presencia de Dios dentro de la Iglesia, ¿no? No por algún carisma, no por alguna acción, sino que la misma Iglesia es un signo ya de la presencia de Dios. Y por eso San Francisco, ¿verdad? Reconociendo el valor de la Iglesia y reconociendo el valor de la autoridad de la Iglesia en el Papa, él se somete totalmente al Papa, ¿no? Y entonces podemos ver cómo experimenta el fervor inusitado a la Iglesia, a sus sacramentos, es decir, nunca atacó a la Iglesia. Si bien la Iglesia estaba en mal, ¿no? Porque eso es uno de los elementos que se estaban viviendo ahí, ¿verdad? Por el poderío, por el embriagarse del poder, ¿no? Político en aquel tiempo. San Francisco nunca atacó a la Iglesia, al contrario, se sometió al Papa y se sometió a la estructura de la Iglesia, ¿no? Esto yo creo que es una gran característica de la espiritualidad franciscana y de la vida cristiana. En realidad, atacar a la Iglesia, ¿verdad? Atacarse entre ellos, atacar a las autoridades, porque están mal, pues eso no ayuda en nada, eso al contrario, merma en la credibilidad de la Iglesia. Por eso San Francisco jamás lo hizo. Este santo demuestra precisamente cómo lo importante, independientemente que la Iglesia esté mal, que esté podrida por dentro, bueno, pues sí, pero somos Iglesia, somos comunidad. Y él cuestionaba con su estilo de vida, no necesitaba decir nada en contra de ello, ¿no? Y así impulsaba, ¿verdad? Precisamente a vivir esta realidad. Por otro lado, tenemos también otra característica que es la alegría espiritual. Para San Francisco, ¿verdad? Uno que es hijo de Dios, pues se debe de manifestar por la alegría, ¿no? Una alegría profunda, ¿verdad? Que pacifique el alma, porque esto es una nota característica del seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo no puede en ningún momento, ¿verdad? Vivir triste, amargado, ¿verdad? Vivir ahí todo demacrado. No, no, al contrario, tiene que vivir con alegría. Por eso el mismo San Francisco recomendaba a sus frailes diciéndoles, tengan cuidado los religiosos en no presentarse exteriormente tristes e hipócritas, sino que muéstrense gozosos en el Señor, alegres, simpáticos y graciosos, sin faltar al decoro, claro, ¿no? Tampoco hay que caer en excesos, ¿no? Otro elemento, pues, es el tema de la fraternidad universal. Recordemos que para San Francisco, ¿verdad? El amor fraterno es algo importante, ¿no? Entre hombres y criaturas, ¿no? De ahí el cántico de las criaturas, ¿no? Que reconoce que todos somos hermanos, que todos somos solidarios, ¿no? Porque hay una fraternidad universal, ¿no? Y esto es lo que tienen que enseñar precisamente los frailes, ¿no? La vivencia universal de la fraternidad. El Evangelio lleva a estos elementos. Otro elemento que podemos ver nosotros en San Francisco, pues es el ecologismo. Si hay una fraternidad universal entre los hombres y las criaturas, pues entonces está el valor de la reconciliación con el cosmos, ¿no? Y por eso hablamos entonces aquí de un ecologismo, ¿no? Porque quiere decir que entonces el hombre, ¿verdad?, tiene que recuperar lo que se ha perdido con el pecado, y una de las cosas que se ha perdido con el pecado precisamente es el daño, ¿verdad? Como lo ve en el Génesis 3, ¿no? El daño a la creación, ¿no? La separación de la creación. Y entonces San Francisco lo que quiere es que se regrese a ese ideal, ¿no? Y estar en armonía perfecta con la creación. O sea, él busca la paz en todos los ambientes, ¿no? Y por supuesto tenemos la itinerancia apostólica, ¿no? El apostolado y la predicación del Evangelio, por lo tanto, pues va a jugar aquí, como en las órdenes mendicantes, un papel importante de la vida espiritual en los franciscanos, ¿no? Porque el franciscano es alguien que va predicando el Evangelio de manera itinerante, ¿no? Y obviamente esta predicación lleva una vida itinerante llena de mortificaciones, de penitencia y de pobreza, ¿no? Para que así el Evangelio sea predicado no solo con grandes discursos, sino que el Evangelio sea predicado con la propia vida, que es lo que precisamente está buscando en este sentido San Francisco de Asís. Entonces tendremos aquí ya, a grosso modo, pues las ideas básicas de lo que es las órdenes mendicantes que surgen en este siglo, y junto con él tendremos ya también las bases de lo que sería ahora la espiritualidad franciscana, ¿no? Que es uno de los primeros brotes de espiritualidad mendicante, ¿no?
Entonces con eso terminaríamos este video, ¿verdad? Teniendo ya grosso modo la presentación sencilla de lo que es una orden mendicante y la primera gran manifestación con los franciscanos. En el próximo video continuaremos hablando de estas órdenes mendicantes, ahora haciendo énfasis precisamente con los dominicos.